Es malo ser paz. A mí me han dicho muchas veces que es una desgracia, que es lo peor que les puede haber pasado, que es muy mala, es como, casi como mala suerte, me han dicho, que es el darse cuenta que eran personas altamente sensibles. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué hay tantas personas que lo viven tan mal? Esto básicamente tiene que ver con la información que tenemos al respecto de lo que es el rasgo, con lo que conocemos o desconocemos de nuestro rasgo y de cómo podemos gestionarnos o de cómo podemos llevar de mejor forma esta alta sensibilidad. La alta sensibilidad, como ya muchos sabéis porque yo hablo mucho sobre este tema, es un rasgo de personalidad. Por lo tanto, si yo descubro recientemente y ya soy una persona adulta, el que descubro que soy paz, antes de etiquetarlo o de calificarlo como algo bueno o algo malo, lo primero y más importante que tenemos que hacer es conocer el rasgo, entender de qué se trata. El entender de qué se trata nos va a permitir que nosotros podamos ir conociéndonos mejor, más en profundidad, porque muchas de las cosas o de las sensaciones y sentimientos que tienen las personas altamente sensibles es aquello de como, ¿y qué hago yo con esta sensibilidad? ¿Y cómo puedo yo encajar con la sensibilidad cuando los demás no me entienden? Muchas veces nos sentimos que estamos como fuera de lugar, ¿no? Eso de decir, pero si no encajo en ninguna parte, nos sentimos como si fuéramos medios raritos o raritas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de cosas que nosotros sentimos, que percibimos, que nos van sucediendo, pero pareciera ser que a nadie más le ocurren. O cuando lo comentamos o le decimos algo a los demás, nos miran con cara de, ¿y tú de qué estás hablando? Entonces, claro, cuando nos vamos encontrando con todo este tipo de situaciones, donde cuando expresamos algo, cuando algo nos afecta o cuando percibimos las energías o las emociones de las demás personas, nos afectan sus estados emocionales, acabamos quedando como los raritos o las personas que somos demasiado sensiblonas. Si yo no tengo los conocimientos de mi rasgo, si yo no me conozco a mí misma y si no tengo las herramientas, lo voy a tener bastante difícil para poder seguir adelante con mi alta sensibilidad. Entre las preguntas que a mí muchas veces me han preguntado, me han hecho en terapia es, ¿y se puede dejar de ser sensible? ¿Se puede de alguna manera dejar de sufrir tanto con esta alta sensibilidad? Y la respuesta es, no podemos dejar de ser altamente sensibles porque es un rasgo con el que se nace, por lo tanto es un rasgo que es genético, nosotros ya venimos con esta alta sensibilidad desde el vientre materno. Por lo tanto, no se puede dejar de ser altamente sensible, pero lo que sí se puede es aprender a gestionar y a llevarlo de mucho mejor forma este rasgo y esta sensibilidad que nos caracteriza. Un tema importante que hay que saber con la alta sensibilidad. Primero, si yo no me conozco a mí como persona, o sea, si yo no sé cuáles son las cosas que a mí más me afectan o cuáles son los puntos más sensibles que yo tengo, me va a ser mucho más difícil poder aprender a gestionarme y a regularme emocionalmente. Lo más importante que tenemos que empezar a hacer si nosotros queremos aprender a llevar de buena forma el rasgo de la alta sensibilidad es aprender a identificar en nosotros qué es aquello que más nos afecta, que más nos, de alguna manera, nos, en ciertos casos se dice debilita, pero más que debilitar es como sensibilizar. ¿Ya? Por ejemplo, están las personas que son mucho más sensibles a los sonidos, las personas que son mucho más sensibles a los olores o que son más sensibles a las energías de los demás, a los estados emocionales de los demás. Recordad que las personas altamente sensibles somos tremendamente empáticas. Por lo tanto, nosotros muchas veces salimos a la calle y vamos sintiendo las energías de las demás personas. Claro, si yo voy así, como sin filtros, absorbiendo todo lo que hay a mi alrededor, voy a llegar a casa súper cabreada y súper fastidiada diciendo, vaya rollo que es ser altamente sensible. Los rasgos de personalidad en general, cualquier rasgo de personalidad nunca es bueno ni malo. Aquí lo que va a impactar o va a tener un efecto o una importancia
en el rasgo va a ser la creencia que nosotros tengamos asociada a ello y lo que nuestro entorno nos ha dicho en base a eso. Cuando nosotros nos encontramos en una situación así, donde estamos viviendo de muy mala manera nuestra sensibilidad, lo primero que yo os recomiendo es observar qué creencias tenéis asociadas a la sensibilidad. Porque lo habitual, lo más común es que se asocie que sensibilidad o ser muy sensible es sinónimo de debilidad, lo que es un tremendo error porque no tiene nada que ver. Yo muchas veces he explicado que las personas altamente sensibles más bien son mucho más fuertes que no más débiles. ¿Por qué? Porque nosotros desde pequeños, desde que nacemos, hemos tenido que aprender a luchar contra el mundo, por decirlo de alguna forma, porque el ser siempre como los raritos o los que no encajábamos o los que íbamos en sentido contrario al que iban todos, nos ha hecho, quienes hemos llegado a la edad adulta, crearnos una tremenda fortaleza para poder seguir adelante y sobrevivir en un medio donde la sensibilidad no es bien vista. Ojo con las creencias que tenéis asociadas. Para mí, la alta sensibilidad no tiene en ningún caso por qué ser algo negativo ni algo malo si yo me conozco bien, identifico cuáles son los límites que puedo sostener y que puedo aguantar, y a partir de ahí soy yo la primera en hacerlo respetar, pero desde mi lado. No pedirle al otro que lo respete, sino que es yo respetarme a mí. Esta sutil diferencia entre no pedirle al otro que me respete, sino que hacer yo aquello de respetarme, hace una tremenda diferencia en nuestra relación con cualquier otra persona de nuestro entorno. Tomarlo en cuenta y empezar a aplicarlo, os lo recomiendo.